¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Qué bonito poder compartir aquí con ustedes una noche más. Hoy somos poquitos, hoy media iglesia anda en la boda de Mario y Raque, que son la familia pastoral, Andrés, Caro, don Charlie, doña Patri, Maga, Nana. Sí, qué barbaridad, esa boda nos jaló mucha gente, ¿verdad? Y que la próxima vez hay que restringir la cantidad de invitados de parte de la iglesia, porque si no, nos dejan aquí sin padre y sin madre, nos quedamos como huérfanos. Pero igual, qué bonito estar compartiendo con ustedes. Yo estoy bien, gracias a Dios. Cartaguito está ganando, la S ahí va más o menos. Entonces, es una contentera, ¿verdad? Todo inicia bonito. Ya empezó la era del piojo. Vamos a ver qué tal. Estuve muy contento de ver a su tata ahí con el piojo. Y digo, uy, madre, qué nivel. Está bien respaldado. Pero bueno, hoy venimos con una enseñanza interesante, un texto interesante. Obviamente seguimos con Hechos, con el famoso Hechos que se nos ha hecho bastante interesante. Hemos aprendido montones en el grupo eco nuestro, que continuamos hablando sobre el texto de la semana. Ha estado bastante chiva como hemos ido estudiando el carácter de Pablo. En este caso me voy a desviar un poco del carácter de Pablo y me voy a enfocar en otra cosa, pero ya ahorita lo vamos a ir viendo. Primero, como siempre, les hago un par de preguntas. ¿Alguna vez han dudado de su conocimiento o han dudado de si tienen la capacidad o habilidad para hacer algo? Sí, levanten la mano, a ver. Yo me acuerdo cuando estaba en la U, en todos los exámenes yo decía, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿En qué momento elegí esta carrera? Yo no sé para qué estoy estudiando esto. Ahora, otra pregunta un poco más profunda y difícil para los más valientes. ¿Alguna vez usted ha dudado de su cristianismo? ¿Ha dudado de si tiene el Espíritu Santo? Sí, yo lo he dudado. Yo soy de los primeros que levanto la mano. Yo hubo un momento donde yo decía, ¿será que tengo el Espíritu Santo? Más cuando don Horacio me tiraba por no bautizarme. Yo decía, ¿será que lo tengo? No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Hoy vamos a estar, ya van a ver por qué les hago esa pregunta, especialmente la del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 19, empezamos capítulo 19 del 1 al 7. Se supone que también en la aplicación de YouVersion están ahí las notas, espero que antes las haya podido subir a tiempo, están las notas de todo lo que yo voy a compartir hoy. Pero primero los invito a que me acompañen a orar para empezar este rato de aprendizaje. Padre Celestial, gracias papá, gracias por una vez más el privilegio de poder compartir contigo, de poder aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado a través de Pablo en el libro de Hechos. Gracias por todo lo que has iluminado, lo que has revelado, todo lo que nos has mostrado, Dios. Todo ese inmenso amor y el carácter de una persona que decide servirte, Dios. Te pido que lo que hoy vamos a estudiar, Padre, también eche raíz en nuestros corazones, Padre Celestial. Que tu palabra nos abre, que nos guíe, que seas tú el que hable a través de mí, Señor. Y que eche fruto en nosotros, papá. Te pido de verdad que todo el contexto, que lo que quisiste es transmitir en ese momento y lo que quieres que ahora aprendamos, Señor, de verdad podamos recibirlo, entenderlo. Prepara nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la capacidad de comprender lo que nos quieres enseñar, Padre. Gracias de nuevo por este privilegio, por esta noche, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les dije, hoy es Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 7. Hoy el texto es cortito, pero igual tiene bastante carnita. Dice así, Hechos 19, del 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Ojo la pregunta con la que Pablo tira todo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Qué rajado si a uno le preguntaran eso cuando uno llega a una iglesia la primera vez que cree en Cristo. ¿Usted ya recibió el Espíritu Santo? Y de ahí más o menos me voy a guindar hoy, ya van a ver por qué. Y aunque es un texto cortito, ya van a ver que tiene bastante. Más que todo por eso del Espíritu Santo. Hoy yo lo dividí en tres preguntas que yo mismo cuando estudiaba, cuando me aplicaba el texto a mí, me surgieron. Quiero que usted se haga esas preguntas y que las vayamos respondiendo juntos, porque yo sé que en este tema del Espíritu Santo a veces hay muchos tabúes, muchos mitos, muchas creencias, muchos errores, y mejor llevarlo a la palabra. Como hoy el texto es cortito, traje también mucho respaldo bíblico de lo que es el Espíritu Santo. Pero bueno, voy a leerles el primer bloque para la primera pregunta, el versículo del 1 al 2, otra vez. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Bueno, acá volvemos a Pablo. Luego de que don Horacio nos hablara la semana pasada un poco sobre Apolos, ¿verdad? Nos habló de varios personajes, entre ellos Apolos. Y a veces nosotros tendemos, por eso les decía que este mensaje o este texto es cortito, pero aún así tiene bastante para estudiar, porque nosotros tendemos a veces a quedarnos con los mensajes grandes, las prédicas de Jesús, o se le predicó a miles de personas, Pablo le predicó a miles de personas, o cuando hay polémica, que Pablo se agarraba con los fariseos, que Pablo salía apedreado, que pasaba esto. Nos quedamos con esas historias grandes de la Biblia y a veces tendemos a pasar por alto estas historias pequeñas porque nos dice al final que eran 12 discípulos nada más, era Pablo hablando con 12 discípulos, y a veces tendemos a pasar por alto esas historias, y cuando estamos leyendo la Biblia simplemente las leemos y sí, pero no es algo que guardamos, no es algo que recordamos. Tendemos a quedarnos con los grandes mensajes, pero acá se da una conversación importantísima, basada en una sola pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí pueden decir qué es el Espíritu Santo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo? Piensen. No estoy esperando que me respondan, es una pregunta un poco retórica. ¿Es un fantasma? ¿Verdad? Empiezo a decir un poco de mitos que uno oye a veces, sea cristiano o no sea cristiano. Es un fantasma que anda por ahí y se mete en uno y le da revelaciones y después se sale y se pasa a Nati y le da otras revelaciones. Es un ente espiritual raro que se mueve por el mundo, que hace sus cosas, y entonces cuando alguien se sana es porque vino el Espíritu Santo, pero cuando yo oro y no se sana no está el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y quiero hacer una aclaración. Yo no voy a entrar aquí en un estudio teológico, científico, para explicar el Espíritu Santo. Eso se lo dejo a Andrés. No, aprovecho que no estaba para tirarle la pelota. No, yo no vengo a explicarles eso, porque todavía existen teólogos actualmente con muchísimo más conocimiento y científicos que yo, que siguen discutiendo qué es el Espíritu Santo, porque obviamente el Espíritu Santo, que es de Dios, es algo incomprensible para nosotros, para nuestra mente limitada. Lograr encasillar, una vez don Horacio daba varios ejemplos de gente que intenta como poner encasillar lo que es el Espíritu Santo, pero a final de cuentas esos ejemplos se caen porque no logran identificar la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo, pero a la vez como tres entes. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente agarrar la Biblia y utilizar el texto como el mismo Jesús, como en otros ejemplos de la Biblia, explican un poco qué es, de una forma que nosotros podamos entenderlo, de una forma donde no hay que ir a un seminario bíblico a entender qué es el Espíritu Santo, para al final podamos ver si cada uno de nosotros tiene o no el Espíritu Santo, como Pablo les preguntó a ellos. Entonces, hoy a final de cuentas termina siendo un examen para que cada uno vea a ver cómo estamos en ese tema. Y si veniera Pablo y nos preguntara a nosotros: John, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Iris, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Don Carlos, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo podríamos responder nosotros? Yo saqué primero a esta pregunta cuatro
4 características que definen qué es el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Dice Juan 3, del 5 al 8. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí era Jesús hablando con Nicodemo, explicándole sobre el nacer de nuevo, pero ojo cómo menciona el Espíritu Santo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no se pueden juntar. Son como el agua y el aceite, y esa imagen se queda muy pequeña para describirlo. Dios no puede estar en el mismo lugar que el pecado. Entonces, ¿cómo Dios dice que está con nosotros si Él no se puede juntar con el pecado? Que nosotros somos pecado, y hay pecado en nosotros. Es parte de la obra del Espíritu Santo. Dios manda al Espíritu Santo a estar con nosotros, ayudarnos, guiarnos. Es la presencia de Dios con nosotros. Es su forma de poder estar con nosotros y aún así sin juntarse con el pecado. Va a llegar un momento donde sí, cuando ya Cristo vuelva y toda la obra sea redimida, vamos a estar frente a frente con el Padre. Pero por mientras tenemos al Espíritu Santo, que es la presencia de Dios con nosotros. Entonces sí, usted puede decir que Dios está conmigo. Luego, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la señal de que le pertenecemos a Dios. Dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea, el Espíritu Santo es esa factura que dice: Checho le pertenece a Dios, Juanca le pertenece a Dios. Es ese sello, como el ganado cuando lo marcan, le pertenece a Dios. Es esa señal que dice que Dios nos compró, que Jesús, derramando su sangre, pagó ese precio por nosotros. Y al recibir el Espíritu Santo, es su forma de decir: este es mío, este me pertenece. Tercera clave de qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el proveedor de dones según la voluntad de Dios. Es el proveedor de dones según la voluntad de Dios. Y esta vez es un poco malinterpretada. Ya se las voy a aclarar. Dice 1 Corintios 12, del 8 al 11. Pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Aquí es la voluntad de Dios. Distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Por qué digo que es una de las características más malinterpretadas e idealizadas del Espíritu Santo? Dependiendo del contexto que ustedes vean, y que dicha que vino Chechito, ¿verdad? Los que venimos de contexto ahí medio pentecostal, ¿verdad? El tema del Espíritu Santo es, ¿verdad? El falla, la magia, lo llamativo, y el tema de la sanidad, y el hablar de lenguas, y la profecía, y es algo que a veces malinterpretamos. ¿Por qué malinterpretamos? Porque creemos que la persona nace con ese don y ya, y nadie más lo tiene, y nadie más puede tenerlo. Y no es así. No es así, porque ¿qué pasa si don Horacio tuviera el don de sanidad? Entonces solo don Horacio se puede sanar a la gente. Y si don Horacio se muere, nos jodimos todos. No funciona así.
Dios usa conforme a su voluntad, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Si Dios quiere utilizar a Marianita y darle, no sé, palabra de sabiduría, ¿verdad? Es posible, es probable, pasa. Sabría uno que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Sabría uno que sobra el Espíritu Santo. Pero lo hace Dios conforme a su voluntad. Si quiere usar a Mariana, va a usar a Mariana. Si quiere usar a Checho, va a usar a Checho. Si quiere usar a quien sea, va a usar a quien sea. Y nosotros a veces encasillamos de que Dios o que el Espíritu Santo solo está en esa persona. Ay, no, es que a mí Dios no me usa así. O Dios no me puede usar a mí. Entonces estamos limitando a Dios. Estamos encasillando a Dios. ¿Y por qué digo también idealizada? Digo idealizada porque también a veces nosotros muy fácilmente a veces señalamos a los católicos o a otras religiones porque decimos que ponen a personas en posiciones de Dios o figuras en posiciones de Dios, y nosotros con esto hacemos lo mismo. ¿Cuántas personas a veces no dicen, usted ore por mí, porque usted Dios sí lo oye? O si usted ora, yo sí me sano. Y entonces voy donde tal pastor famosísimo porque la gente se le sana a él. O porque él sí me da la profecía. Idealizamos a personas por ese don que Dios les dio. A veces sí es pura trama, a veces sí es pura estafa, ¿verdad? Pero hay veces que es real. Pero idealizamos a esa persona. No, solo usted tiene el don de la sabiduría, o solo usted tiene el don de fe. No, no es así. Que Dios se lo haya dado a esa persona, chivísima, y que lo use para bien. Pero no idealicemos a esa persona. Porque ¿qué dice? Que viene de Dios. Es por el mismo Espíritu. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Y las distribuye individualmente a cada uno conforme a su voluntad, la voluntad de Dios. Y la cuarta característica, para responder qué es el Espíritu Santo, y esta es una de las que pienso yo a veces más visibles, o en las que uno más puede identificar qué es el Espíritu Santo, es que es el consolador de Dios, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El consolador de Dios, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan, capítulo 16, del 7 al 13, dice así: pero yo les digo la verdad, les conviene, este es Jesús hablando, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero si me voy, se lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre, y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Es Jesús hablando de lo que es el Espíritu Santo. Él mismo lo dice, el Consolador, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Consolador porque trae, como bien lo dice la palabra, consuelo en esos momentos difíciles. Ahí es donde viene esa frase famosa, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que una vez la repite tanto y que ya pierde el sentido. Pero usted alguna vez ha estado en un momento bien difícil, en una tormenta de su vida, en una tormenta emocional, en una tormenta económica, en una tormenta familiar, y usted llega y ora y le entrega todo a Dios y llora, pero llega un momento donde usted siente una paz. Y eso no quiere decir que las circunstancias cambien. Todo alrededor se está cayendo, todo alrededor está mal, pero hay algo que le dice a usted: calma, todo va a estar bien. A veces es difícil identificarlo, y no digo que pase a cada rato, pero pasa, está ahí. Yo lo he vivido. Yo sé lo que es a veces tener todo destruyéndose alrededor, o perder a alguien que uno ama, perder una circunstancia que uno ama, y sentir todo va a estar bien.
despertarse, todo va a estar bien. Es decir, la vida no se acaba aquí. La vida no se acaba por un trabajo, como nos contaba Gabriel ahora, la vida no se acaba por un trabajo. La vida no se acaba por una relación que se terminó. La vida no se acaba ni siquiera por la muerte de alguien. Mientras nosotros respiremos, la vida no se ha acabado. Y viene el Espíritu Santo a traer consuelo, a traer esperanza. Luego dice convencimiento de pecado. Esta es buenísima. Esta vez yo la hablo con Andrés y cuando a veces contamos testimonios que escuchamos es demasiado chiva, o es imposible no reconocer la grandeza de Dios. Convencimiento de pecado. ¿Qué es convencimiento de pecado? Es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y ojo, que es Jesús el mismo Jesús que dice, el que convencerá al mundo de pecado. Es cuando nosotros hemos tenido una actitud toda la vida y de un pronto a otro empezamos a sentir algo que no está bien. Este comportamiento mío no está bien. Esto que estoy viendo no está bien. Esto que estoy haciendo no está bien. Y no es porque nadie me lo dijo, no es porque, puede ser que alguien me lo diga, pero ese convencimiento es cuando ya yo no lo digo por obligación o no lo hago por obligación, sino que de verdad hay algo en mí que dice, esto hay que cambiarlo. Y les cuento un testimonio de un conocido mío de otra iglesia. No lo estoy diciendo por inventar, si es de otra iglesia, no es nadie de aquí. Resulta que él, cuando llega a Cristo, la música que él escuchaba, la letra era un desastre. ¿Qué va a hacer Bad Bunny, verdad? Ahora sí. Era un desastre, pero un desastre. Él me enseñaba lo que escuchaba y puña, sentía que iba a salir el demonio, así, a salir como en Los Simpsons cuando sale el demonio. Y que cuando él llega a convertirse, él llega y le dice al pastor, está bien, yo creo, sí, Dios, qué bonito, te amo, pero mi música no me la quite. Yo amo mi música. Y yo no voy a cambiar mi música por nada. Y el pastor le dijo, tranquilo, usted mientras de verdad, de corazón, se dedique a fortalecer su relación con Dios, a leer la Biblia, ahí hablamos después. Usted dedíquese a poner de su parte, a buscar de Dios. Él no fue como ese típico, a veces uno escucha en las iglesias o de pastores, no, usted no puede venir aquí, no puede entrar más a menos de que deje escuchar esa música, ya no puede participar, Dios guarde, venga con esa música. Tiene que dejarla de oír ya hoy mismo tiene que poner en ese playlist solo Marcos Witt. Y entre más pentecostal la música mejor, ¿verdad? Como danza y baila, todo, como aquella vez que nos pusimos a danzar aquí, Maca y Doña Patri y yo. Pero ojo lo que él cuenta, dice que él, de verdad, empezó a hacer su parte, él empezó a buscar de Dios y que él solo, un día llegó y dijo, escuchando la música, dijo, ¿por qué carajos estoy escuchando esto? Todo lo que dice esta música está mal. Yo no debería estar escuchando esto. Nadie se lo dijo, el pastor no lo obligó, solo. Eso es el Espíritu Santo. Cuando una persona dice, yo no debería estar en esta relación, uno escucha testimonios, es que me levanté en la madrugada y había algo que no me dejaba dormir. Eso es el Espíritu Santo. Cuando uno va en el carro y lleva ese pensamiento que lo molesta y lo molesta y lo molesta, eso es el Espíritu Santo. Y de justicia y de juicio, porque definitivamente, como dice aquí, Jesús dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y es el Espíritu Santo el que viene a convencer de eso, de que Jesucristo va a volver y de que Satanás ya fue juzgado. Vamos al siguiente bloque, a la pregunta número 2, pero todavía la pregunta no era, vamos con el texto. El siguiente bloque es del 3 al 4, en Hechos igual. Volvemos a Pablo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Ojo, qué interesante. Estos discípulos, pocos, 12, estos discípulos de Éfeso solo tenían un conocimiento básico del Mesías, de Jesús y de su ministerio. Probablemente solo el conocimiento que tenían era a través de Juan el Bautista. Más o menos estaban, los que se acuerdan, los que estuvieron la semana pasada,
más o menos ellos estaban como en una misma posición en la que Apolos, antes de que Aquila y Priscila explicaran con más precisión el camino de Dios, el camino de Cristo. Entonces tal vez ellos habían escuchado a Juan el Bautista, pero y habían escuchado de Jesús, pero no habían entendido bien quién era Jesús. Y eran personas con buenas intenciones, pero les faltaba entender. ¿Cómo le pasó a Apolos? Como contaba don Horacio la semana pasada, que ya después Aquila y Priscila lo agarraron, lo acomodaron, y también, ¿verdad? ¿A qué vengo con esto? Y aquí Pablo hace una pregunta clave. ¿En qué bautismo pues fueron bautizados? ¿Por qué Pablo menciona el bautismo? Y a veces se hace un enredo entre el bautismo del agua y el bautismo no sé qué. Otra vez vamos a lo básico, a lo claro. ¿Cuál es la importancia del bautismo? ¿Por qué en la Biblia se resalta la importancia del bautismo en Jesús? Que ojo, Pablo les dice el bautismo en Jesús y ellos responden que el bautismo de Juan, y él les explica que Juan había hablado acerca del que vendría, que era Jesús. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Qué le dice la Biblia sobre la importancia del bautismo en Jesús? Primero, el bautismo es un símbolo de 4 cosas diferentes, encontré yo. Para todos los que se han bautizado y los que no, es una invitación, una presión, como me hacía don Horacio a mí. La importancia, el bautismo es un símbolo de, primero, la identificación con Jesucristo. Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y luego Gálatas dice, Gálatas 3:27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Es la identificación con Cristo. Es que yo me identifico con Cristo. Al bautizarme estoy diciendo yo me identifico con Cristo, con todo lo que Cristo representa, con todo lo que Jesús enseña. Yo me identifico con eso. Luego viene otra importancia del bautismo. El bautismo es un símbolo de deseo de vivir en obediencia a Cristo. Nati, lo que hablábamos el jueves, deseo de vivir en obediencia a Cristo. Y aquí va a sonar raro lo que voy a decir, porque ustedes me dirán, Checho, eso no pasa. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida y vivimos ese bautismo por el Espíritu y vivimos esa transformación, a uno le empiezan a hacer un deseo de obedecer. No quiere decir que lo haga, ¿verdad? No quiere decir que de buenas a primeras ya se convierta en un robot y usted de verdad obedientico, siempre está aquí en la iglesia, siempre lee, siempre hace el bien, nunca se enoja, nunca insulta, nunca se frustra, nunca se pone ansioso. No, la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Ya me bauticé, ya la ansiedad quedó ahí en la piscina que me lavé. Eso no pasa. Pero si uno de verdad, de corazón, le entregó su vida a Cristo, algo se despierta en uno por obedecer. Y no quiere decir que siempre lo logre. De fijo uno no siempre lo logra. Especialmente cuando le tocan esos puntos sensibles, no siempre lo logra. Pero si nosotros estamos buscando a Cristo, si de verdad le entregamos nuestro corazón y Él está transformando nuestra vida y el Espíritu Santo vive en nosotros, va a empezar a nacer ese deseo de obedecer. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta de todo lo que hizo Cristo por nosotros. Y es como cuando uno, por agradecido, va y hace. ¿Cómo uno no le va a obedecer a Cristo después de lo que Él hizo? Cuando no merecíamos nada, Él entregó su vida, dejó su trono, tomó forma humana, vino a padecer, vino a sufrir, vino a ser torturado y a ser crucificado por nosotros que no valíamos nada, que ni siquiera lo queremos, porque nuestro pecado tiende al otro lado. Cuando uno llega a entender ese amor, y aún así es imposible comprenderlo al 100%,
Pero uno llega a comprender un poco el amor de Cristo, uno dice, madre, manda que no podamos obedecer, manda que yo no pueda poner de mi parte para ese Padre que me ama tanto, y eso lo que me pide es obediencia. ¿Cómo no le voy a obedecer? ¿Cómo no voy a ser agradecido? Entonces sí, esa es una clave y una importancia. En nosotros empiezan a nacer ese deseo de obedecer. Después, otra importancia del bautismo, otra clave. El bautismo es un símbolo de la unión a la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya lo leí un poco en el texto anterior, pero ahora otra referencia. En Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ese bautismo representa de que así como Jesucristo murió, vamos a morir nosotros, pero también vamos a renacer. Esa resurrección la vamos a vivir gracias a Cristo. Y el bautismo es un símbolo de la incorporación a la iglesia. Y no iglesia como BCP, no iglesia como Comunidad Paz, no iglesia a una institución, no iglesia a una organización, a un grupo con un nombre. No, iglesia como el cuerpo de Cristo. En el bautismo yo estoy diciendo, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, yo pertenezco a la iglesia, yo soy miembro de la iglesia. Y la importancia, yo creo que la más importante de todas es porque es un mandato de Jesús. No hay para atrás. Como un mandato. Sí, Jesús. Vamos a ver, esto es una aclaración que quiero hacer. No es que usted va a ser salvo hasta que se bautice, no. Pero es un mandato que Jesús manda hacer si de verdad nosotros estamos entregando nuestra vida. Dice Mateo 28 del 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos, hagan, no dice si quieren, no dice si tienen tiempo, si la otra persona quiere, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús manda a bautizarnos y a bautizar a otros. ¿Por qué? Por lo que ya les dije todo anteriormente. Porque así le decimos al mundo que somos parte de Cristo. Y a mí me encanta la referencia que una vez a mí me enseñaron hace años. Es como cuando es el anillo de matrimonio. Es decir, el bautismo, yo le estoy diciendo al mundo que le entrego mi vida a Cristo, que pertenezco a Él. Ahora vamos a la tercera y última pregunta, al tercer bloque. Versículos del 5 al 7. Dice, volvemos a Pablo otra vez, al oír esto, cuando les enseña sobre el bautismo de Jesús, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Ya vimos entonces que era un grupo pequeño, 12 hombres. Algo así como estos, digo que estos, así, obedientes los muchachos, llenos de sabiduría. ¿Qué disposición? Imagínense. Eran 12 personas que tenían un conocimiento básico de Jesús, pero imaginen la disposición inmediata de ellos de recibir y aceptar a Jesucristo. Habiendo sido completamente preparados para su respuesta a la predicación de Juan el Bautista, ellos estaban listos para abrazar a Jesús plenamente y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eso es clave. Entonces, que fue la pregunta que yo les hice al principio, ahora la vuelvo a hacer. ¿He recibido el Espíritu Santo? ¿Han recibido ustedes el Espíritu Santo? Piensen un momento. He recibido el Espíritu Santo. Y existen muchos mitos, otra vez. ¿Cómo sé yo que recibo el Espíritu Santo? Y entonces hay gente que dice y cree, bueno, cuando usted recibe el Espíritu Santo tiene que sentir un fuego así que le viene desde adentro.
como cuando Goku va a hacer el Kamehameha. O que si usted recibe el Espíritu Santo, tiene que empezar a hablar en lenguas, porque como aquí lo dice, pero son momentos que se sacan de contexto, porque que una persona le pase no quiere decir que con todos tenga que ser igual. No, que es que si usted recibe el Espíritu Santo, inmediatamente tiene que recibir una profecía, o inmediatamente, y empiezan a salir un montón de mentiras para decir si usted ha recibido el Espíritu Santo. Y entonces, las personas como yo no sé ustedes, a mí me bautizaron y lo que sentí fue más frío. Y mire que lo acaba de pasar, siente uno más frío. Yo por lo menos, no sé si alguno de ustedes terminó hablando en lenguas o salió ahí casi que flotando de la piscina, una cosa así, por lo menos yo no. ¿Saben cómo podemos saber si tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Aparte de las cosas que les dije arriba, ¿de qué era el Espíritu Santo? Les tengo 6 claves. Bueno, en realidad son más, pero son 6 principales. Primero, se las mencioné en la primera pregunta. Si usted ha vivido en algún momento esas situaciones donde se cumple la frase, la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, es una paz que no podemos describir en un momento difícil, usted tiene el Espíritu Santo. Si hay un momento de calma en medio de una tormenta, si hay un momento en el que usted dice, lo tengo claro. Puede ser que mañana se levante queriendo arrancándose los pelos, pero si hay momentos en los que usted dice, lo tengo claro, Dios tiene el control de todo, todo va a estar bien. Eso es el Espíritu Santo. Obviamente al día siguiente, como les dije, viene todo nuestro pecado, nuestra carne, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, y a veces nos gana. Pero si usted tiene esos momentos de claridad, eso es el Espíritu Santo. Otra forma de saber si ha recibido el Espíritu Santo, si usted ha tenido esos momentos de convicción de pecado. Si usted ha tenido momentos donde dice, lo que estoy haciendo está mal, esto que estoy escuchando está mal, esta actitud mía no está bien, estas respuestas, este carácter no está bien, que yo me enoje por esto no está bien, que yo trate a mi familia, que trate a mis amigos de esta forma no está bien, que yo huya, que yo abandone, que yo me frustre, que yo no salga adelante, que lleve años y años sin salir adelante, eso no está bien, es hora de amarrarme los pantalones. Eso es el Espíritu Santo, hablándoles a ustedes, hablándonos a nosotros. Otra forma de saber si hemos recibido el Espíritu Santo, que entendemos mejor la Escritura. Esto no quiere decir que se vuelva teólogo de la noche a la mañana, que más bien usted es el que va a dar el curso de interpretación bíblica, sino aquí todos, don Horacio, estaríamos exentos del curso de interpretación bíblica. No es que funcione así, pero ¿sí o no les ha pasado? Y si no les ha pasado, ahorita les digo, si no les ha pasado, pero ¿sí o no ha pasado que uno dice, madre, esto hace años, todas estas historias bíblicas, las famosas historias de Semana Santa, yo las leía y sí, qué bonitas, pero ahora las veo diferente, ahora entiendo más, ahora entiendo cómo aplican a mi vida, ahora entiendo cómo aplican a la actualidad, a este mundo. Ahora este texto bíblico lo entiendo un poco más. Ahora esta frase que decía mi abuelita, que siempre la repetía, ahora la entiendo un poco más. Entiendo el significado que tiene, la profundidad que tiene. Eso es el Espíritu Santo trayendo esa claridad. Otra forma de reconocer el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo, cuando uno reconoce a Cristo como Hijo de Dios, y cuando uno tiene claro, tiene la certeza de que Jesús murió y resucitó. No es como que usted, sí puede ser que Jesús haya resucitado, no, usted está seguro que eso pasó. Usted está seguro que Jesús existió, y no tal vez como los judíos que creen que existió, pero fue un profeta más, sino que es el Hijo de Dios, y que murió y resucitó al tercer día. Eso es el Espíritu Santo. Si usted tiene esa convicción plena, eso es el Espíritu Santo. Otra forma clave de ver el Espíritu Santo en nosotros son los famosos frutos. Los frutos del Espíritu. ¿A dónde se ven estos frutos del Espíritu? Gálatas 5 del 22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si usted ha mostrado amor genuino, si usted ha mostrado gozo, si usted ha mostrado paz, si ha mostrado paciencia, que es de las más difíciles en esta época,
que ha sido bondadoso en algún momento, si usted se ha mantenido fiel, y no me refiero solo en relaciones, en matrimonio, con los amigos, en la familia, hemos sido fieles. Usted ha tenido dominio propio, que es otra bien difícil en esta época. Ahí estamos mostrando el Espíritu Santo en nosotros. Eso es el Espíritu Santo, esos son los frutos del Espíritu Santo. Esos son los frutos que uno, porque es muy bonita la persona que llega y te dice, ay, sí, yo encontré a Cristo y esta iglesia, o ustedes, o sí, Cristo me transformó, pero sale a la calle y sigue siendo el mismo de siempre, o sigue actuando mal, sigue hiriendo a los demás. Ahí es donde ve uno los frutos de la persona. La famosa frase, hablan más los hechos que las palabras. Ahí vemos los frutos del Espíritu Santo. Pero a toda esta lista hay una que es la más importante. La evidencia más importante, o es como la suma, no es que las excluya el resto, pero es como la suma de todas. La evidencia más importante de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es la transformación interna y una alineación con la voluntad de Dios. Yo no me conformo a este mundo, sino que soy transformado mediante la renovación de mi mente. Así puedo comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros ya empezamos a estar más alineados con la voluntad de Dios, y cuando empezamos a ver esa transformación en nosotros, cuando nuestra vida empieza a cambiar, cuando decimos lo que hace unos 5 años, hace 3 años, hace un mes, yo no hubiera hecho esto, o yo hubiera actuado así, y ahora actúo diferente, eso es el Espíritu Santo. Podemos decir, estoy siendo transformado por el Espíritu Santo. De seguro, de fijo esto pasa. Si el Espíritu Santo en nosotros, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, de seguro ustedes van a vivir una transformación interna. Y de seguro van a irse alineando con la voluntad de Dios. Otra vez, esto no quiere decir que nuestro pecado desaparece, esto no quiere decir que yo siga anhelando cosas del mundo, esto no quiere decir que sea una lucha constante. Un día esto le decía yo a Andrés, es como tener en las faulas el angelito y el demonio, pero por lo menos ya está el angelito ahí diciéndome cuál es el camino correcto. Ahí está Dios a través de su Espíritu Santo diciéndome, de hecho este es el camino correcto, ahora usted decida, pero este es el camino correcto. Ya está esa convicción, ya está ese entendimiento. Ya para cerrar, ¿dónde está Jesús en todo esto? Como siempre, a mí me gusta hacer la pregunta, ¿dónde está Jesús en todo esto? Primero, Jesús tiene el Espíritu Santo. Y Él lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Jesús dijo que Él tenía el Espíritu Santo con Él. Segundo, Jesús fue quien mandó al Espíritu Santo a morar en nosotros. Les conviene que yo me vaya, eso se les había leído, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Jesús es quien manda al Espíritu Santo a morar en nosotros. Y tercero, Jesús fue bautizado. O sea, Él no solo nos mandó a hacerlo, Él lo hizo. Él dio el ejemplo primero. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan, tratando de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Imagínense, viene Jesús, usted sabe quién es Jesús, voy yo a bautizar a Jesús, no es que usted me bautice a mí, más bien. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos con toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Jesús recibió el bautismo, y tenía el Espíritu Santo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Aparte de todo lo que ya les dije, ¿en qué se resume todo? Yo lo resumo todo
a Gálatas 5:25. Hoy traía demasiado texto bíblico. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ya tiene claro que tiene el Espíritu, si hoy le quedó claro que usted tiene el Espíritu, entonces empieza a vivir conforme al Espíritu. Empieza a hacerle caso al Espíritu y no al demonio, como en las fábulas. Luche por vivir conforme al Espíritu Santo. Que la vida es difícil, sí, dificilísima. Y eso que de este lado del mundo la tenemos más fácil que en otros lados del mundo. Pero la vida es demasiado complicada y nosotros la complicamos aún más cuando no confiamos en Cristo. Cuando no confiamos en aquel que tiene el control. Cuando cada rato volvemos atrás. Y ahí está Dios misericordioso, como decía Gabo ahora. Infinita es su misericordia, infinito es su amor, infinito es su bondad, que siempre nos recibe de vuelta y siempre está ahí para apapacharnos, para amarnos, para chinearnos, para ayudarnos y guiarnos y también corregirnos. Pero entonces, si hoy usted se dio cuenta, sí, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, empecemos a vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Ahora, si usted no está seguro, si usted dice, Checho, uy Dios, de todas esas preguntas del cuestionario yo marqué que no. Si usted no está seguro de que tiene el Espíritu Santo, tranquilo. Trate de repasar hoy todos los textos bíblicos, dése un tiempo, repase los textos bíblicos, vea el tema del Espíritu Santo, haga un autoexamen en su vida. A veces uno pasa por alto todas esas cosas, porque como son cosas que se dan así en la rutina, a veces no notamos esos cambios de actitud, y es la gente de afuera que los nota. Es la gente de afuera la que nota esos cambios en nosotros. Empiece a ver si de verdad usted tiene o no tiene el Espíritu Santo. Empiece a repasar estos textos y compárelos con su vida. Pídale a Dios, hable con Dios en privacidad, de manera transparente y genuina, y dígale: Dios, ayúdame a darme cuenta. Y si quiere, acérquese a nosotros para ayudarlo, para apoyarlo en este tema. Pero sea cual sea su caso, que usted diga sí tengo el Espíritu Santo, o no estoy seguro, como respondieron estos 12 discípulos. Sea cual sea su caso, sepa que el Espíritu es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. El Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y nos lleva a cumplir la famosa y muy mal interpretada frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero conforme a su voluntad. Conforme a su plan divino, no para obtener el trabajo que yo quiero, no para obtener las cosas que yo quiero, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para mostrar a Cristo, para salir adelante de las pruebas, para no quedarme ahí derrumbado en mi crisis, para salir adelante, porque sí se puede, Cristo está ahí, y Él no nos va a quitar los problemas como, ya listo, resuelto. No, la tarea no es así, porque Él quiere que aprendamos, quiere que maduremos, y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es que en medio de la prueba yo decida hacerle caso al Espíritu Santo, y en medio de cada día, en el momento que tengo la oportunidad de tomar una buena decisión, una mala decisión, que siempre elijamos vivir conforme al Espíritu Santo. En lugar de levantarme y decir: qué basura, qué cochinada es mi vida ahorita, decir: madre, Dios, tú tienes el control de todo. Todo va a estar bien. Obra en mi carácter, obra en mi vida. Ayúdame a ser un testimonio vivo de Cristo. Quiero que se lleven eso, que lo mediten, y que dejen que el Espíritu Santo obre en ustedes. Siempre van a estar las voces del pecado, siempre van a estar las voces de la famosa ansiedad, que es la palabra ahora de moda, que es la enfermedad de ahora. Siempre va a estar ahí, pero ahora tenemos una salida. Tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Lo tenemos todo. Y esto, la iglesia, el apoyo que tenemos, la familia, esas personas que están ahí dispuestas para ustedes, empezando por nuestros pastores que siempre abren las puertas de la casa para recibirnos, para escucharnos, las personas que ustedes de la iglesia saben en qué apoyarse, que han estado ahí en situaciones difíciles.
Eso es el Espíritu de Dios obrando en medio de nosotros. Si usted ha tenido encuentros con Cristo, de esos en la madrugada, si ha tenido cambios de actitud, sepa que eso es Dios estando ahí, cuidándolo, amándolo. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? Acompáñeme a orar. Padre Celestial, ay papá, gracias Dios, gracias Cristo, gracias por enviar ese regalo tan grande. Ya nos habías dado el regalo de la salvación e hiciste más, diste la milla extra, decidiste enviar al Espíritu Santo de Dios con nosotros, que morara en nosotros, a que actuara como esa voz que nos guía, que nos enseña cuál es el camino correcto. Perdónanos por todas esas veces que hemos decidido escuchar la voz de nuestros deseos, de nuestro pecado, las voces de este mundo, Señor. Hemos decidido escuchar las voces de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra ansiedad, y no hemos creído, no hemos confiado. Pero ahora nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Que esta verdad cale en nuestros corazones, que ese mismo Espíritu Santo ahorita traiga entendimiento a esta palabra, a tu palabra, Señor. Que podamos identificar al Espíritu Santo en nosotros y podamos agradecer, porque sí, está siendo perfeccionada nuestra vida en Cristo Jesús. Estamos en las manos del alfarero, estamos en las manos de aquel que tiene el control de este mundo. Nuestros problemas nos abruman, a veces nos sentimos que queremos ya rendirnos, es cansado, Señor. A veces decimos, y hasta vacilando, de que, ay Cristo, ¿por qué no vienes ya? Pero Señor, si tú nos tienes en este momento, Dios, es porque somos diamantes en tus manos, Señor. Y el diamante solo puede ser creado a través de la presión. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos sane de nuestras heridas, que sane nuestros corazones, que sane todo, Dios. Que nosotros maduremos, que podamos entender que dejemos de ser niños, como dijo Jesús varias veces, que dejemos de ser niños, que siempre necesitan la leche materna, y maduremos y crezcamos y podamos ser un ejemplo de vida para otros, no perfectos, pero sí humildes, reconociendo que Cristo es Rey y que tú eres lo más grande de todo, Señor. Gracias por enviar a ese Espíritu Santo a morar en nosotros, que siga obrando, que siga transformando, que siga renovando, que siga bendiciendo nuestra vida, Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia y amor. Todo esto lo ponemos en tus manos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.